Amigos, bienvenidos una vez más a Influencias. Soy Selene y con nosotros está un gran actor guatemalteco, Juan Pablo Lislager. Bienvenido, Juan Pablo. Qué honor tenerte con nosotros. Selene, acá. ¿cómo estás? Un placer. Gracias por esa visita, donde nos vas a contar un poco de tus experiencias en la actuación nacional. A ver, e internacional. Sí, por supuesto. Primero queremos saber, es algo que siempre he tenido esa espinita, ¿de dónde viene tu apellido? Mi abuelo era holandés. Mi abuelo vino de Ámsterdam, de Holanda, hace muchísimos años, posguerra, y radicó en El Salvador un tiempo. Después se pasó a Guatemala. Él abrió venía como empleado, no como dueño. Vino a abrir la Curazao, básicamente. Ah, de verdad, Ajá. qué interesante. Entonces así paró aquí y se quedó y le gustó. ¿Y se enamoró de una guatemalteca Sí. o de salvadoreña? Guatemalteca. Ok. Una guatemalteca, y después se divorció de mi abuela y conoció a alguien por correspondencia. Ah, sí, como y que en ahora ese tiempo eran sí, cartas. como el equivalente ahora de los dating apps, ¿verdad? Y conoció a esta señora y se vino de Holanda para acá. Entonces empezó con latina y paró como europea, sí. ¿De veras? Sí. Puchis, eso es buscar el amor. Exactamente. Así. Pero qué linda historia de amor. ¿A qué te dedicarías si no fueras actor? Lo he pensado bastante. Podrían ser dos cosas. Una es periodista internacional. Me encantaría ser reportero en lugares de conflicto, podría ser. Y otra, arquitectura. Me encanta la arquitectura. De hecho, apliqué a la universidad para arquitectura, me aceptaron, pero decidí tomar otro camino. Ah, y la arquitectura. Sí, me encanta. Diseño de interiores o edificios. ¿A qué? Me gusta la arquitectura. En general. En general, me encanta. Sí, me gusta mucho las cosas que están bien hechas y que tienen diseño. ¿Y tu camino por la actuación entonces fue como desde niño lo pensabas o cómo inició? Mira, yo iba mucho al cine con mi mamá, de chiquitos. Íbamos al Cine de las Américas y a los Plaza. No sé si te recuerdas de los Plaza, que estaban en la 7ª Avenida, zona 9 o 4, creo que es ahí Sí, ya. Sí. Plaza 626, sí. Creo que era. Entonces, uno de niño vas al cine, vas a ver las películas y soñás con... Te imaginas que estás en otros mundos. Entonces ahí como que empecé a pensar en algo. No te voy a decir de que dije quiero ser actor, pero dije sí me gustaría. Lo mira muy lejano porque en Guate no existía industria. Entonces dije me encantaría participar en alguna capacidad en la creación de algo como esto. Pero no era una posibilidad en ese entonces porque no habían producciones audiovisuales en Guatemala. Acuérdate que hubo una sequía de producciones por la guerra. Hubo mucha fuga de talentos. Entonces, mi primer acercamiento con las cámaras, o sea, primero el gran amor que ya tenía por el cine. Después estoy en el colegio, en 3er grado primaria. Y llegamos chiquito. Sí, chiquito. ¿Qué edad tendría uno en tercero? Unos 7, 8 años. 7, 8, sí, tal por ahí. vez, ¿va? Entonces llegaron unos scouts de casting. Escogieron a unos niños e hicimos el primer anuncio. O sea, ahí se dio mi primer anuncio. Ah, llegaron cazatalentos. Cazatalentos, de una agencia de castings. Entonces escogieron a unos niños y a mí me escogieron para un anuncio de una bebida carbonatada para Honduras. Ah, ok. Pero no te puedo explicar el impacto que causó en mí el estar en un set. Me fascinó, me encantó. Y ahí me cautivó. Ahí seguí haciendo bastante publicidad. Mi madre, responsable, se lo agradezco hoy en día, me inculcó disciplina. Ya no le gustaba que hiciera anuncios porque tenía que faltar mucho al colegio. Claro. Entonces interrumpí esa faceta por un tiempo. Ya más grandecito ya me volví a meter a hacer castings. Hice también un montón de anuncios. Y después yo estaba buscando algo más, algo que me llenara más. Porque la publicidad, no todas las publicidades son bonitas. No siempre hay una creatividad involucrada. En algunas sí. Y decidí meterme a clases de teatro y actuar en teatro. Entonces ahí es donde yo inicio y casi que en paralelo, cuando yo me meto a actuar en teatro, una amiga, María Marenas,
actriz guatemalteca, tremenda actriz, llevo años de no verla, pero la quiero mucho. Ella me dijo que había un casting para una película. Entonces ahí es donde fui a Casa Comal. Ahí es donde conocí a Elías Jiménez, a Rafa Rosal, a Ray Figueroa y a los precursores del cine en Guatemala. Esto fue 2003, más o menos. Claro. Y salí con el antagonista, el papel de Juan Ramos en La casa de enfrente. Y de ahí seguí haciendo cine, me enamoró el medio, o sea, me reafirmé mi amor por el estar en un set, lo que había experimentado de niño en un set de anuncios, pero ahora creando una película. Entonces era como un sueño vuelto realidad. Y de niño, ¿cuál fue esa película que más te impactó que fuiste a ver con tu mamá? Me recuerdo de Star Wars y me recuerdo de Tiburón y de Indiana Jones. Esas son las que me recuerdo. Las que más recuerdo que me impactaron. Íbamos a ver más, pero esas son las 3 películas que yo te digo que me cautivaron desde niño. Sí. ¿Tu personaje favorito de Star Wars? A mí me gusta Han Solo. Sí. Ahí fue donde arrancó. Y el personaje oscuro, pues me gusta Darth Vader, ¿verdad? Pero... Contanos tu experiencia en tu primera película, que fue con Elías Jiménez, ¿verdad? Fue con Elías, sí, y Casa Comal. Mira, la experiencia fue maravillosa, principalmente porque compartí con muchísima gente que trajeron de fuera. Porque como no había un historial o una industria de cine, había que importar la mayoría del talento, por lo menos en las cabezas de departamentos. Entonces, ese roce con gente de otros países que ya tienen mucha experiencia se vuelve también como un curso rápido en cine. Entonces, me disfruté muchísimo filmar La casa de enfrente, una película bastante entretenida para los que lo han visto, con locaciones interesantes. No voy a profundizar ahí. Pero cuando terminé la peli, yo me di cuenta de que yo sabía actuar para teatro. Entonces vi la película y dije yo, me parece que podría ser un trabajo un poco más sutil. Entonces, o sea que primero fue el cine y luego el teatro. No, fue teatro primero. Ok. Y después hice la película. Pero es lo que explico yo a veces a algunas personas, es que en los dos medios, en teatro y en cine, necesitas ser orgánico. Pero en uno tu volumen de actuación, no me refiero solo a voz, sino que a expresiones, miradas. En teatro tiene que ser un poquito más exagerado porque el primero que está sentado en la fila, que pagó el ticket, te ve al igual que el último. Entonces, si eres muy económico, como uno es en el cine, el que está hasta atrás no entiende qué está pasando, por lo general. Entonces, el medio teatral es un poquito más, pues no voy a decir exagerado, pero es un poquito más energético, digamos. Y el cine, ahí el maquillaje también, que es más... Exacto. Más marcado, sí. Que tenés que hacer más rasgos. Exacto. De dolor y todo, pero más marcado. Que se vea más. Y en el cine, pues tienes que ser bastante más sutil. Los silencios hablan más, las miradas hablan más. Una vez entendés el concepto ya no cuesta, fíjate. Pero esa diferenciación la hice post Casa de enfrente. Entonces empecé a preparar para actuar para cine. Entonces, como dice un gran maestro, el actuar para teatro es como una cirugía con bisturí y el actuar para cine viene siendo una cirugía con láser. Hay que ser mucho más preciso, más sutil, más... Entonces, estuve estudiando en Londres, estuve en Nueva York, estuve en Los Ángeles, estuve en Cuba, en la escuela de cine de San Antonio de los Baños y con profesores acá también localmente. Entonces me preparé más y ahí es donde hicimos ya la segunda película, que es VIP, que es la continuación de La casa de enfrente y donde siento yo que lo aprendido lo apliqué. ¿Cómo fue ese reto de llegar aquí, que en Guatemala todo es empírico, si no hay algo... Todos lo buscan y es como más análogo a Londres y a todo que son una industria. ¿Te chocó? Fíjate que la diferencia es que allá sí hay escuelas de actuación para cine. Acá no había. Ahora ya hay. Hay escuelas especializadas en esto, pero en ese momento no había. Entonces, por eso es que tuve que irme afuera. Las clases que te dije que tomé aquí en Guatemala eran teatrales más que nada, pero también fui autodidacta en cierto sentido. Compré un libro que se llama Acting for the Camera, excelente libro, actuando para la cámara, y te da una serie de tips
Y eso en complemento con un video que está en YouTube de Michael Caine, que se llama Acting for the Camera. No tenés idea el aprendizaje que tenés de este tipo de material, porque aprendes de los grandes. Claro, y ahora y te pues, enseñan la técnica, mano, te enseñan la técnica para actuar frente a la cámara. ¿Cuál ha sido el personaje que más llevas en tu corazón y por qué? Y el más retador en tu carrera. Ay, mira, el que más llevo en mi corazón tal vez es el de Pablo en Temblores. Y el que más reto representó pues es Pablo en Temblores, por razones diferentes al siguiente que voy a decir, que es VIP. VIP es la película que filmamos en la cárcel, filmamos en el preventivo de la zona 18. Hay una historia interesante detrás de esto, si quieres después puedo ampliar. Pero para volver a tu pregunta, fueron retantes ambos papeles por motivos diferentes. Uno por la carga emocional que tenía Pablo en Temblores, el que vio la película va a entender. Y VIP por las condiciones de rodaje. Cuéntanos un poco más de VIP. Bueno, ¿Qué experimentaste? Mira, es que yo fui productor ejecutivo también. Entonces tuve que ver junto con Elías, Ray Figueroa, mis amigazos de la vida. Nosotros empezábamos a gestionar los permisos para filmar adentro de una prisión. ¿Y por qué necesitábamos filmar adentro de una prisión? Porque no había dinero para recrear un set. Simplemente por eso. Entonces, nosotros empezamos a gestionar los permisos con las autoridades, con el sistema penitenciario, y todos los ministros, los directores del sistema penitenciario nos decían que no se podía, que estábamos locos, que cómo íbamos a filmar una película así. Claro. Hasta que llegó un director de presidios, que creo que lo conocen, es expresidente, y él nos dijo que sí, que pasáramos adelante. Entonces nos dijo en ese momento, ustedes ahorita tienen mi permiso, pero ahorita tienen que conseguir el permiso más difícil, que es el permiso de los reos. Entonces empezamos a hacer una serie de lobby interno con los reos. Elías Jiménez tenía estaban con ellos grabando. O sea, pero no estábamos grabando, sino que pedimos permiso porque ellos no querían. Ellos no querían que filmáramos esto porque dijeron, ¿qué motivación o por qué vamos a autorizar que ustedes filmen algo y saquen cosas que aquí no pasan? Pero ellos sabían que pasaban. Entonces, para no hacerte la larga, después de hablar con todos los jefes de sector, que los sectores se manejan con... hay una estructura cuasi militar. Entonces hablamos con los jefes de sector y con el jefe de la cárcel, que era un tipo bastante oscuro, y logramos el permiso. Después de varias semanas, si no es que meses de negociación. Entonces el proyecto estuvo varias veces a punto de caerse. Entonces los astros se alinearon. Nos dejó el sistema penitenciario con este director que nos dejó, porque todos los demás no nos habían dejado, y después logramos los permisos internos y después a filmar. Pero las condiciones de rodaje fueron difíciles porque los actores, los personajes que salen en su mayoría eran reos. Eran reos de verdad, no eran actores. Actores éramos 4, me parece. Que era Roberto Díaz Gomar, el Pumita, Susana Morazán, que solo entraba y salía de la cárcel, y yo. ¿Verdad? Los demás eran bien interesante esa peli. ¿Cómo fue ese encuentro con ellos? Porque me imagino que en algún momento pues ya había una complicidad de trabajo. Había una complicidad y uno va creando cierta cercanía con ciertas personas. También te das cuenta ahí que todos son inocentes según ellos, que ellos no hicieron nada malo. Ahí viene la racionalización del ser humano, creo yo, de justificar sus crímenes. Claro. Si le pones una razón pesada, y eso sirve mucho para la vida actoral, ¿no? Como que uno justifica sus acciones, aunque para los ojos de la gente no sean cosas bien hechas. Y que es peligroso porque con tanta relación uno puede ir diciendo, sí, tal vez no, tal vez. Pues mira, había no son delincuentes. Culpables. O sea, estaba el jefe de la cárcel, era, no sé si te acuerdas, hace muchos años que entró alguien a matar a mucha gente al Hospital del Pilar. Estaban secuestradores, habían estafadores y estaba la gente que estaba en el sector VIP. Claro. ¿Sabes quién estaba también? El Padre Orantes. ¿Te acuerdas del Padre Orantes? Sí, recuerdo. Y el Padre Orantes a cada rato, porque había un personaje de sacerdote, el papel de Roberto Díaz Gomar, él llegaba a rondar. Tenía dudas si estábamos haciendo su vida.
Estaba inspirado el personaje en él, por supuesto. Era un tipo intimidado bastante. ¿Te acuerdas que tenía unos anteojos con trasero de botella? Entonces le miran los ojotes súper intensos, pero eso le agregó a la dificultad y al placer de filmar en esas condiciones. Me quedé a dormir en la cárcel una noche como para experimentar qué era estar allá adentro. Me quedé dormido en un sector. Jugué fútbol con los reos, vi que habían armas allá adentro. ¿Cómo fue la experiencia de dormir ahí? Pues mira, yo, patojo aventado, lo hice, lo creí necesario para el personaje, pero sí me sentí... ¿Qué hice? No lo pensé en el momento, pero ahora que ya tengo algunos añitos de más y te digo, fue una movida bastante valiente. No sé si lo volvería a hacer, pero en su momento estuvo bien. O sea, son esos recuerdos de tu carrera que decís... Sí. Lo logré. Ajá. Sobreviví. Y la película fue un éxito. Carrera. O sea, en taquilla rompió récords de taquilla en Guatemala. Estuvo muchísimo tiempo en... Claro. Precisamente por la naturaleza del rodaje. Quienes no la han visto, ¿cómo podrán...? Se pueden meter a la página de Casa Comal o Festival Ícaro. No me recuerdo. Pongan en Google el Festival Ícaro y pongan VIP La Otra Casa y los tiene que llevar a algún sitio. Súper. Sí. Para la historia del cine de Guatemala es algo que no se pueden perder. Sí. Y aquí estamos con el mero testigo y de ahí que marcó la historia pues, de la carrera. Temblores tenía otro tipo de complicaciones. Claro. Otro tipo de complicaciones. Usamos el método actoral de Stanislavski. Entonces Jairo quería que filmáramos todos con el método de Stanislavski. Y que ¿Cuál es este método? El método es básicamente encarnar al personaje. Casi que en set y fuera de set, ¿verdad? Meternos de cabeza en lo que es la vida del personaje. Entonces eso hizo un rodaje bastante interesante, pero difícil a la vez, porque la carga emocional que había en set y hasta posterior al rodaje de la película era... Y creo que se ve en la peli. O sea, el ambiente oscuro que se sentía en la peli estaba en el set, creado a propósito, ¿verdad? Claro. Entonces, se acabó la peli, filtrábamos como 1 mes y medio aproximadamente y salimos drenados todos, pero con mucha satisfacción. Creo que el producto final quedó muy bien. ¿Tuviste que pasar por algún apoyo psicológico después de enfrentar este personaje? No, yo no, pero algunas personas del rodaje sí. ¿Cuánto tiempo te tomó reponerte de este trabajo? A la chucha, primero bajé peso para el personaje, bajé como 20 libras. Entonces recuperar mi peso me tomó como tal vez 6 meses, ¿verdad? Y emocionalmente yo te diría que unos 3 meses. Unos 3 meses. Pero es curioso porque es como un sabor agridulce, porque salís tan drenado de la intensidad emocional del personaje, pero a la vez salís con una gran satisfacción. Entonces es como un sentimiento agridulce, pero mayormente dulce. Tú que has sido testigo de la evolución del cine en el país, ¿qué ves ahora que no había y qué extrañas de ese momento en el que empezaba el cine acá? Mira, lo que me gusta ahora es que hay más realizadores. Veo que hay más producciones extranjeras que vienen a rodar acá, a pesar de las condiciones actuales que no hay una ley de cine. Señores diputados, por favor, ya es hora. Teniendo una ley de cine, como podemos ver en otras geografías, como por ejemplo República Dominicana, podemos ver que el número de producciones sube exponencialmente. En Dominicana, me voy a inventar un número, ponete de 15 producciones o 7 que hubieran habido antes. Después de la aprobación se brincó a 60. Ponete, locales e internacionales que usaban a República Dominicana como un país para filmar, un destino. Entonces Guatemala tiene todo y se puede salir beneficiada a la industria del turismo, dar un montón de puestos de trabajo y generar impuestos. O sea, yo veo que solo puede ser algo muy favorable para el país si Guatemala se vuelve ese destino de filmaciones. Entonces sí necesitamos de que esa ley quede aprobada. Ahorita que no está aprobada la ley, pues se trabaja con fondos
muchas veces privados, muchas veces se consiguen organizaciones que apoyan al cine, pero eso es lo que ha impedido que el cine crezca aún más en Guatemala. Entonces, ¿qué me gusta de hoy día? Volviendo a la pregunta, es que hay muchos más realizadores, hay más gente preparándose, mucha gente afuera que a veces vuelve y a veces se vuelve a ir, pero me gusta ese intercambio. Y antes éramos muy pocos los que lo hacíamos, ¿verdad? ¿Qué me gusta del pasado? Pues siempre la nostalgia, ¿verdad tú? La nostalgia de los proyectos que hicimos, las condiciones en que lo hicimos, que era realmente guerrilla, filmación de guerrilla. Totalmente. Entonces eso también tiene su mérito y me alegra haber sido parte de eso. Sí, porque he escuchado que, por ejemplo, en el cine canadiense, estadounidense, cada quien a su lugar, ¿verdad? El camarógrafo a la cámara, sonido al sonido, sí, y nadie se involucra. En cambio, en Guatemala creo que es más todólogos y como dices tú, que ya a la guerra. Y ya, eso era más así, pero siempre ha habido una especialización. Es muy importante siempre tener un director de fotografía, un operador de cámara. A veces el director de fotografía es el mismo operador de cámara. Siempre están los sonidistas. Acuérdate que se graba, el sonido se graba aparte de la imagen y después se mezcla, se junta. Entonces sí hay departamentos y eso es precisamente lo que hace una producción tan cara, porque necesitas a mucha gente. Necesitas a mucha gente y eso pues cuesta plata. Especialmente si también queremos tener una industria que realmente remunere bien el trabajo de la gente que está frente y detrás de cámaras, para no estar pagando salarios pues de hambre o solo decirles, mire, va a tener crédito en la película. O sea, queremos que sea una industria bien pagada para que más gente también vea que esto es una posibilidad de vida y no solo un hobby, ¿verdad? ¿A quiénes admiras del talento guatemalteco en el cine? Ya sea cineastas, productores, actrices o actores. ¿Quiénes sientes tú que tienen el...? Pues tengo mucha gente que admiro. Tú no te podría mencionar solo a uno, pero Jairo Bustamante, a Elías Jiménez, que fue básicamente mi mentor en mis inicios del cine. Son por darte un par de ejemplos de la gente que ha sido parte indispensable en mi crecimiento actoral. Y ponete también, hay muy buenos actores aquí en Guatemala, muy buenos actores y actrices, y hay actores y actrices chapines residiendo en el extranjero, que admiro muchísimo. ¿De quién aprendiste? En Guatemala, mi profesor fue Herbert Meneses, que en paz descanse. Él fue mi primer profe. Y también Ana María Bravo, ella fue mi profesora cuando hacíamos teatro para niños. Entonces ellos fueron mi primer contacto con la actuación, y posteriormente le he ido aprendiendo le aprendí a Roberto Díaz Gomar, le aprendí a Joan Solo, le aprendí a muchísima gente, ¿verdad? Y después me fui al extranjero para ver cómo era la cosa por allá. Entonces hay mucha gente a la que admiro y respeto en esta industria. Y queremos que haya más referentes para los jóvenes y que vean que esto es una posibilidad de vida también. Proyectos nuevos en la vida de Olis Lager. Eso. Pues mira, ahorita, hace unos meses, 2 meses, estrenamos la nueva película de Jairo Bustamante en Mar del Plata, Festival de Mar del Plata en Argentina, que es el único festival clase A de la región latinoamericana. No hay otro festival clase A. Hay muy pocos en el mundo y ese es uno de ellos. La llevamos, la estrenamos, gustó, y ahora lo que sigue es la proyección comercial en diferentes países, principalmente Guate. Yo estimo que en marzo de este año va a estar la película en cines. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de la Cordillera de Fuego. Cordillera de Fuego. Tu experiencia, sin spoilear, ¿cómo estuvo esa producción? Me encantó por la temática que toca. Sabemos que a Jairo le encanta la temática social y a mí también me mueve mucho porque me gusta contar historias más allá de entretener. Está bien entretener, pero mejor entretener si estás contando una historia con un trasfondo y un impacto. La película básicamente habla del nacimiento de un volcán y todo lo que sucede y todas los movimientos de gente e intereses que se mueven a raíz de ese nacimiento de un volcán.
¿Cuál es tu personaje? ¿Lo puedes adelantar o no Sí, puedes hablar nada? Yo soy el antagonista, básicamente. Okay. Sí, yo soy el antagonista. ¿El nombre del antagonista? No te lo voy a decir. Bueno. Eso tienen que verla. Ok, entonces... Solo te voy a decir el primer nombre. Se llama Rodrigo. El primer nombre es Rodrigo. Hay que estar atentos. Eso. Y su experiencia en Sudamérica, la de todo el equipo, ¿cómo estuvo? Mira, fuimos como 6 personas del equipo. La pasamos genial. Y al público le encantó la peli. Le encantó. ¿Cuál fue la reacción de los sudamericanos ante el trabajo guatemalteco? Mira, ya habían visto trabajo de Jairo y algunas producciones guatemaltecas. No es primera vez. Usualmente a estos festivales va mucha gente cinéfila. Okay. Y en Argentina pues hay una industria pues grande, ya consolidada, de décadas. Entonces mucha gente ya había visto el trabajo de películas guatemaltecas, principalmente de Jairo, y salieron conmovidos de la película. Y también eso, las realidades que se proyectan en nuestras historias muchas veces no las ves en el sur. Cono Sur, hasta bajito, ¿ves? Son otro tipo de problemas los que tienen. Entonces como que les llama la atención ciertas cosas que acá ocurren y allá no. ¿Verdad? Muchos tenemos la duda acerca de por qué después de que las películas guatemaltecas, pues hay como el tiempo en el cine, ¿por qué ya no se pueden ver después? ¿Por qué no hay un lugar donde se pueda volver a disfrutar? A verlas. Mira, sí se puede, en la mayoría de casos, no en todas, pero yo creo que lo que nos falta como industria es lograr una mejor difusión de los lugares donde tú puedes verlas. Te doy el ejemplo de La Llorona y de Temblores. La Llorona y Temblores estaban en una de las principales plataformas, estaban en Amazon Prime. Pero las plataformas lo que hacen es que normalmente compran películas para ciertas geografías por un periodo de tiempo definido. Entonces puede que ahorita ya no esté en esas plataformas, pero puede que esté en una plataforma como Movie. No sé si conoces Movie, sí, M-U-B de bueno y latina. Entonces ahí sacan cine más de autor. Y ahorita, como tú me dijiste, viste la Toque de Queda, no sé dónde la viste, si fue en el cable. La vi en televisión por cable. Y ponerte las pelis de Casa Comal, las pueden ver en festivalicaro.com o .org o casacomal.com. Si quieren ver Toque de Queda. Y ahí están todas las pelis de Casa Comal y solo pagan $1 por el streaming, son 8 quetzales. Entonces, también lo que se quiere es que la gente también colabore con eso, evitarlo pirata, porque eso, de esa forma se retribuye a la industria para la creación de futuros proyectos. No es como que pretendamos hacernos ricos de esto. Simplemente los costos de producción son tan altos que se necesita recuperar algo. Pero sí hay pelis, hay que investigar un poco en Google, en dónde están. ¿Qué le puedes decir a la generación que se va a dedicar al cine? ¿Qué consejo les darías a esos actores y actrices y realizadores que vienen? Pues yo les diría que tengan un plan claro, que se preparen académicamente. Si no tienen la oportunidad de ir a estudiar aquí o en el extranjero algo relacionado a la actuación o a la creación audiovisual en general, hoy estamos en la era de la información. O sea, hay masterclasses por todos lados, hay videos de YouTube por todos lados. Entonces ya uno puede ser autodidacta y después se puede complementar con participar en los rodajes que se pueda, estar detrás de cámara, frente a cámara, ir como que absorbiendo todo lo que se pueda para ir mejorando y que tengan ellos también más claridad en qué área les interesa estar. Pero lo que se requiere también para actores y actrices es tener el cuero así de grueso, porque hay mucho no en esta industria, así es la vida y no hay que tomárselo personal. Solo hay que prepararse uno para los castings, hacer lo mejor que uno puede, y si no le dan a uno el papel, no es el fin del mundo. Vamos a tener más nos que sís en la vida, incluyendo la actuación. Entonces yo creo que la perseverancia y el tener el cuero grueso, eso los puede ayudar muchísimo. Y también creer en que es posible hacerlo. Es posible vivir de esto. Sí se puede. En Guate la industria no está todavía donde la queremos, pero estamos trabajando para que así lo sea. Cuando vean tu trabajo, todo lo que has realizado a lo largo de los años, ¿cuál sería la frase con la que te gustaría que te recordaran las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones, la frase de alguna extracto de algún...
tu frase. Ok. Déjame pensar. Acerca del cine. Acerca del cine o la vida. A mí una palabra que me encanta para el cine y la vida es la resiliencia. El levantarte después de una caída. Entonces, si tuviera que tatuarme algo, tal vez sería resiliencia. Y no es una frase, es una palabra que me mueve mucho. Y porque si no te levantas después de las caídas, que siempre van a haber caídas, vas a fracasar. Entonces, resiliencia. Muchísimas gracias, Juanpa. Gracias por venir y gracias por recordarnos toda la evolución que ha tenido la producción en Guatemala. Es algo muy importante y qué lindo tenerte como parte de esa historia del cine en el país. Encantado. Y pues ya sabes que esta es tu casa y bienvenido cuando quieras. Muchas gracias. Y última cosa. Se viene una producción potencialmente interesante. Que esa no he hablado. Saber. No puedo hablar mucho, pero porque se sala. Yo también creo que lo que cuentas anticipadamente se puede salar, pero viene una producción bastante interesante, bastante ambiciosa, que se quiere rodar acá, con talento de primer nivel. Y la temática muy actual. Atentos. Solo les dejo la temática. Va a ser tema migratorio. Por ahí va la cosa. Entonces, este año, el otro año. Esperamos que si los astros se alinean y las agendas se alinean y la plata llega para producir, debería estarse filmando este año. De hecho, ahorita está en escritura el guión. Entonces, ojalá. Pero no les cuento más, pues si no, estaremos pendientes ahí. Sí. Bueno, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por otro momento más en Influencias y nos vemos en una próxima.